Muy buenas noches, amigas, amigos. Muchas gracias por seguirnos sintonizando en su programa, El Club de la Palabra. Nos da mucho gusto saludarles, desearles a todos que estén teniendo una muy buena noche de viernes. Decirles también que ya está con nosotros nuestro invitado de este programa, que ya lo verán ustedes, se van a quedar asombrados por el tema que nos trae y la palabra que él ha escogido para compartir con todas y cada uno de ustedes. No se nos olvide escribir en las redes sociales, comentar, publicar algún comentario, alguna inquietud para que nosotros la podamos leer también y desde luego compartirla con nuestro invitado el día de hoy. Él es maestro porque ha estudiado, se ha preparado, ha logrado un grado académico y eso le acredita para hablar de un experto en la palabra que el día de hoy nos va a compartir, la palabra innovación. La palabra innovación que en los últimos años ha sido una palabra por demás llevada y traída, pero poco explicada seguramente en los niveles y estratos sociales. Todos escuchamos hablar de la innovación, pero no nos hemos puesto a pensar en lo importante y trascendente que es tener esta palabra en nuestra vida. Por ello, me da mucho gusto saludar al maestro Bogart Cristóbal Montiel Reina. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración y Políticas Públicas y además actualmente coordina el Diplomado de Innovación en el Instituto de Administración Pública a nivel nacional para que los alumnos que estudian la maestría puedan titularse a través de este diplomado. Entre muchas otras actividades que él realiza, es escritor de libros de innovación, pero también de cuentos para niños. Y esa parte interesante la vamos a estar comentando. Sin más allá, yo quiero saludar al maestro Bogart Montiel, quien también de la innovación. Y ahorita vamos a escuchar en sus propias palabras de qué se trata esto. Maestro Bogart, muchas gracias. Bienvenido al Club de la Viernes ustedes y me siento súper inspirado solamente de ver el fondo que tienes ahí, nuestra querida bandera de México. La verdad es que soy un apasionado de la patria, de nuestros valores, de nuestra cultura. Eso de entrada me motiva mucho a compartir hoy con todos ustedes. Así que bienvenidos a el Club de la Palabra, que espero no se transforme en el Club de la Pelea de aquella película tan importante en nuestros días, ¿no? A sus Correcto. órdenes. Gracias, maestro. Pues precisamente somos pocos los que conocemos que el Club de la Palabra toma su nombre precisamente de aquella famosa película del Club de la Pelea. Pero bueno, pues aquí hemos transformado, decirlo en palabras tuyas, hemos innovado en que ya no sea el club de la pelea, sino el club de la palabra. Y por eso estamos de plácemes, estamos contentos, porque sí, precisamente, si hablamos de la patria, hablamos de todos nosotros, de la cultura, de la contracultura, de la idiosincrasia, de la forma de pensar buena, mala, diferente, disruptiva, complicada, a veces inentendible, y eso sí, surrealista de nuestro país, creo yo. Entonces, bueno, maestro, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la innovación? La palabra que has escogido para esta noche. ¿Qué es la innovación? Compártenos, por favor. Pues mira, me encanta la pregunta porque en los últimos días está de moda hablar de innovación, ¿no? Lo escuchamos en discursos políticos, en comerciales. Sin duda estamos rodeados de eventos tecnológicos que todo el tiempo nos están evocando a la palabra innovación. Pero me parece de sutil importancia el tener una definición de arranque, porque resulta que cuando a la gente le dices, oye, veo que hablas de innovación, y a veces incluso se atreven a utilizar su apellido más grande, que es el de la innovación disruptiva, pero les preguntas acerca de qué metodología utilizan para lograrla, empezamos con problemas, ¿no? Y es que hablar de innovación es muy fácil que se confunda con otros dos vocablos, que es la creatividad y las ideas. Y déjenme entonces, para contestar
concretamente a tu pregunta, Osiris, que la innovación va a estar integrada justamente por una nueva manera de hacer las cosas. De allí el gran ejemplo que dabas, que han innovado a partir del nombre del Club de la Pelea a pasar al Club de la Palabra. Es una nueva forma de interpretar una frase, pero los adicionales de hacer una nueva cosa, un nuevo producto, un nuevo servicio de una manera diferente es que una vez que ésta se ha diseñado, se debe lanzar al mercado. Trátese de un mercado público, privado o social. Esto será importantísimo porque si no, no adquiere el grado de innovación, sino que se puede quedar simplemente en una idea o en un prototipo. Uno de los elementos tiene justamente que ver con que una vez que se ha lanzado esta idea, este nuevo producto, este nuevo servicio, este genere un valor. Allí una gran clave. Si la innovación o el intento de innovación, el prototipo de innovación, el proyecto de innovación no genera un valor, y aquí otra vez importante, no solamente hablamos de valor cuando hablamos del tema monetario, sino que también en el plano de lo público, por ejemplo, tendríamos que estar hablando de que esa innovación genere ya sea un producto generado por un Estado o bien un servicio que es lo que a la ciudadanía, justamente el que sea más barato, más rápido y por supuesto más eficiente. De modo tal que por innovación podríamos entender de una manera que todos podamos comprender que es ese procedimiento por medio del cual generamos una nueva manera de hacer las cosas que agregue valor al usuario del mismo. Es una manera muy sencilla. Peter Drucker ya, por ejemplo, te habría dicho que es que insertar exitosamente una idea en el mercado. También es una forma muy sencilla de verlo, pero me interesaba que tuvieran los tres elementos. Una nueva forma que se lanza al mercado y que genera un valor. Allí puedes crear diversas fórmulas, porque si algo tiene la innovación, pues es que no se puede meter a una camisa de fuerza, de modo que vas a encontrar un sinnúmero de definiciones que al final del tiempo, si tienen estas tres características, a mí me parece que serán perfectas. Ahí el concepto, Osiris. Muy bien, pues miren, ya ustedes escucharon, queridos radioescuchas, ya escucharon al maestro Bogart Montiel. Quiero que sepan que estamos hablando con el top máster en el tema de la innovación en nuestro país. Nadie mejor que él para hablarnos de innovación, y eso lo comprobado y sumamente acreditado. Sin embargo, maestro Bogart, quiero comentarte que nos están escuchando jóvenes en toda la latitud de nuestro estado y toda la amplitud de nuestras frecuencias. Nos están escuchando padres y madres de familia, amas de casa, niñas y niños que les ha gustado nuestro programa. Y preguntarte, maestro, hablar de innovación, siento que a veces, y si estoy equivocado, tú sabrás corregirme, con esa delicadeza y profundidad que te da la docencia, porque también eres un docente de prestigio, sabrás corregirme si es cierto o no que la innovación a veces la vivimos, a veces la palpamos, la tenemos y no nos damos cuenta de que la innovación existe. Y cuando nos dicen innovación pareciera que solamente es recrear algo. Entonces, ¿estoy en lo correcto? ¿Vivimos la innovación a veces sin saberlo? Sin duda, y qué buena pregunta, Osiris. La verdad es que por algo diriges este prestigioso programa, caray, del que me da mucho gusto ser parte, sobre todo atendiendo a las grandes personalidades que tienes aquí. Y agradecerte también tus generosos comentarios respecto a mi desempeño. Miren, esto es muy, muy interesante porque la innovación no es cosa, fíjense, no es cosa de un cromosoma especial en los seres humanos. No es tampoco, y déjenme decirlo para respetar cualquier tipo de creencia y fe, no es solamente un don otorgado por alguna superioridad.
Se trata de un procedimiento, de un proceso, de una serie de actos que una vez concatenados y logrados y medidos, son capaces de producir un efecto. Ese efecto que decíamos, hacer las cosas de una nueva manera. Ahora bien, voy al punto. Resulta que la vida va corriendo tan rápido en nuestros días. Un dato, en los últimos 50 años hemos avanzado más que en toda la historia de la humanidad. Hemos visto aparecer diversas tecnologías, les menciono solo algunas: la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, el uso de drones. ¿Qué me dicen de los autos autónomos? Probablemente las criptomonedas, una cosa que ha reemplazado las bancas centrales, tú que eres abogado también. Entonces, resulta que va tan rápido que a veces nos impacta y no nos damos cuenta de que la realidad se está modificando tan rápidamente que no va dejando espacio a que tengamos huellas de cómo se va modificando una u otra cosa. Pero solo hay que mirar un poquito hacia atrás para darnos cuenta de cómo vivimos la innovación en todo momento, ¿no? Miren, en esta imagen, este reloj es digital, pero no solamente es un reloj, es un monitor que te puede medir tanto la oxigenación como el ritmo cardíaco, como también las calorías, los pasos y un montón de datos que ya no lo convierten solamente en un reloj, es decir, en este aparato que era funcional siempre que diera la hora y nada más. Ahora estamos agregando todo eso, ese tipo de cosas. ¿Qué me dices de un aparato como estos, no? Donde ya no estamos hablando de un teléfono, llamarle teléfono es una cosa de costumbre, pero en realidad esto, déjenme darles otro dato de lo importante que es. Un teléfono celular de gama media alta tiene 10 veces más tecnología que la que nos llevó a la luna, por ejemplo. Entonces, imagínense ustedes eso. Si en su casa tienen una bocina o en su celular estos programas como Siri, como Alexa, cualquiera que sea la marca, déjenme decirles que están frente a lo que se denomina el Internet de las cosas, que es otra cosa, otro de los conceptos de innovación, de las tecnologías de la innovación que hoy están abordando nuestro día a día. Así que, sin duda, Osiris, estamos rodeados todo el tiempo de innovación, pero déjame no irme tan alto para efectivamente los niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes que nos escuchan, decirles que además de esto que he ejemplificado, también estaremos realizando innovación cuando hacemos una mejora, por ejemplo, en un formato. Pensemos en esa mujer o ese hombre que emprende y pone una tintorería y que en lugar de tener que llenar, ya sabes, la notita con el contrato atrás simplificado, pues lo que hacen ahora es tener simple y sencillamente un app en el que dices acepto o no acepto las condiciones. Allí también estás haciendo innovación. Y si la quieres llevar más abajo, no siempre, y aplicar este mito, hablar de innovación no necesariamente requiere del uso de una tecnología. Podemos hacer innovación cuando, por ejemplo, modificamos un procedimiento en nuestro trabajo, una norma, una circular, sin duda un formato. Allí no necesitas más que tu intelecto, probablemente una computadora o hasta en una máquina de escribir podrías modificarlo, y no lo digo de manera absurda, porque todavía hay espacios en el mundo en el que la innovación y sus distintas revoluciones representadas en eso, en revoluciones industriales, pues no caminan paralelamente. Cuando uno de pronto oye hablar de la revolución 4.0, piensa que todo el mundo va caminando en un mismo ritmo, pero eso no es cierto. Hay comunidades que todavía usan el carbón para cocinar, no han llegado, por lo tanto, al uso de la máquina de vapor, que fuera el ícono de la primera revolución industrial. Así que hay mucho que innovar en distintos plazos, distintos momentos y distintos espacios, doctor.
Oye, pues qué interesante. Ya nos escuchó, ya nos han estado escuchando nuestros radioescuchas. Entonces quiero decir que, quiero pensar que la innovación no es tampoco un término vaya, a lo mejor el término sí, pero no es una condición de nuestra era. No viene con el siglo XXI, con el nuevo milenio, ¿no? Ya sobrepasamos, estamos en la segunda década y entonces innovar no es propio de los ahora llamados, ¿cómo las nuevas generaciones que están viviendo o que estamos viviendo en el mundo, sino que la innovación es producto de un proceso histórico constante, desde que inventamos la rueda, las máquinas de vapor, la electricidad, la bombilla, ¿no? Que este tipo de procesos. Entonces, no es un tema privativo de nuestra época. Quiero pensarlo, ¿verdad? Lo dices muy bien, más que otra cosa, la innovación es una actividad inherente a la raza humana. Eh, Así es. Fíjate que todos los animales, incluidos nosotros, atravesamos por dos tipos de procesos, la evolución y la innovación. Y es que cuando hablamos de evolución, por ejemplo, eh, cuando hablamos de evolución, hablamos justamente de un proceso lento que ocurre pensado o sin pensarse, o más bien generado en los instintos. Pero cuando aparece el raciocinio humano, junto con él viene justamente la innovación. Si no fuéramos innovadores, no habríamos sobrevivido a todos los eventos de la naturaleza. Y lo dices muy, muy bien, con distintos nombres, si tú quieres, pero ha existido. Uno de los que me gustan mucho es el que usara Joseph Schumpeter, este alemán economista que desarrolla por primera vez el primer modelo al que le llama Mark I, en el que señala y reconoce a la innovación como un motor del progreso económico. De los primeros datos documentados de procedimientos de innovación, que además data de apenas 108 años atrás. No es tan reciente si pensamos en términos de la historia de la humanidad. Y él le llamaba la destrucción positiva, fíjate, qué interesante. Entonces, lo que hoy le llamamos innovación, para él era destrucción positiva, porque él decía, mientras que aparece una nueva forma de hacer las cosas, se está destruyendo la anterior. Y ahí hay un tema muy interesante y relacionado con la innovación, que no me has preguntado, pero si me das oportunidad, de una vez lo abordo para que no se nos olvide, es este miedo que de repente puede generar en la sociedad el cambio de las circunstancias normales, entre comillas lo diría, porque de pronto existe mucha inquietud respecto a que aparece una nueva máquina y se desplaza una serie de trabajos que venían actuando, vamos a decir, en una zona de confort, en la comodidad de quienes. Les quiero decir que en todas las revoluciones industriales o de las tecnologías de la innovación, ha sucedido lo mismo. Hay simplemente una rotación. Digo en tono de primera llamada, hay que empezarnos a adentrar en lo que son las nuevas tecnologías, porque sin duda que nuestro trabajo podría verse modificado o requerirnos de un conocimiento adicional que nos permita enfrentar, fíjense bien, el futuro con éxito en el presente. Esta revolución ahora lo que plantea es dejar un poquito atrás aquella educación que se basa en aprender con base en el pasado para resolver el presente. Ahora hay que ver qué está pasando en todo el planeta para saber qué tendencias pueden llegar a afectar mi entorno económico, laboral, público, social o privado, para adelantarme a darle una solución. En algunos foros, cuando le pido principalmente a colegas nuestros, Osiris, que yo he utilizado esta frase que digo que la realidad es así porque la realidad va adelante. Seguramente algún profesor
y yo les decía a mis colegas, es que hay que adelantarnos a regular para los hechos futuros. Y me decían, no, pues es que no hay bolas más. Vimos aparecer las monedas criptográficas o la justamente a recordar una cosa, que justamente tiene que ver con el hecho de que si nosotros nos adelantamos a los escenarios posibles, es probable que alguien pensara, es que eso no es innovador porque ya sucedió en Inglaterra, ya sucedió en España, o déjenme decirle que no se pierde el carácter de innovador siempre y cuando en tu entorno eso nadie lo esté haciendo. No exista. Así Claro. que, bueno, apuntar ese dato. Oye, qué interesante. La verdad es que es un placer escucharte, Bogart. Es un placer estos conceptos, cómo los manejas con tanta maestría, pero también con tanta sencillez para que nos quede perfectamente claro de lo que estamos hablando. Innovar. Ya nos dijiste una primera frase elocuente. La innovación es inherente a la condición humana. Si es así, entonces, eh, yo quiero apuntar algo más todavía y quizá atrevido. El mexicano en particular, ya que hablábamos primero de la patria y de lo surrealista que es nuestro país, creo que el mexicano en particular somos sumamente innovadores. Nos gusta siempre estar modificando. Y fíjate que el diccionario de nuestra Real Academia Española de la Lengua nos dice que innovar es, tal cual lo dice, mudar algo o introducir una novedad, ¿no? Algo diferente. Y eso yo lo veo ahora porque te sales a cualquier punto de nuestra geografía nacional y ves una innovación en la comida, en la gastronomía en general, en la música, en el vestuario. Es decir, somos inventores, por decirlo así, o innovadores. Sin embargo, sí justamente tocaste el punto y te quiero llevar a ello, si me lo permites. Así como somos de innovadores y creativos, también nos da miedo el siguiente paso, que es atrevernos a hacerlo. Y creo que es ahí donde nos detenemos, y el proceso que tú mencionabas al principio de tengo una idea, la transformo, la llevo a la práctica, después la publico, la lanzo al mercado para que me dé ese valor que debe de generar, es donde nos quedamos allí, ¿no? Es donde solamente pocos entramos en ese escenario. ¿Por qué nos da miedo entonces innovar? Si el mexicano es creativo por antonomasia, ¿por qué nos da miedo innovar? ¿Por qué no nos atrevemos a hacerlo? ¿Dónde está el problema de esa circunstancia? Mira, yo me atrevería a contestarte de la siguiente manera a partir de datos, pero también de mucha observación. Fíjate que uno de los campos más fértiles de la innovación es donde hay necesidad. Esto es dicho en otras palabras. Si yo estoy en un estado de confort, en un estado de comodidad, en donde no siento necesidad de actuar de manera diferente, pues ahí no pasa nada o ocurre poco. Dirían, en la inmovilidad nada te ocurre, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto tú te mueves un poco, tu entorno te exige algo, es donde empieza el cerebro a buscar una manera de resolver sus necesidades. Y por eso la innovación es inherente al ser humano, porque el ser humano se ha visto pues amenazado por condiciones naturales o por condiciones también de naturaleza económica, de guerras sociales, un montón de datos que, bueno, pues no es el objetivo de esta charla, salvo para mencionar que todos estos aspectos que influyen en la comodidad del ser humano es lo que lo hace caminar. Y México, por fortuna, ahora tendría que decirlo, ha manejado sus necesidades
para convertirlas en un motor de la innovación. Y de allí que lo dices muy bien. El mexicano es muy creativo. Yo creo que es más creativo que innovador. Si nos ceñimos a la definición que justamente daba la RAE, la Real Academia Española, de la lengua española, sin duda que esta es mucho más flexible porque le falta un dato, que es agregar el valor, el hacerlo un éxito en el mercado. En efecto, si fuéramos a las raíces etimológicas de la palabra, pues es simplemente hacer las cosas de una nueva manera, introducir esa novedad de la que habla esta institución. Pero cuando agregamos el tema del valor, lo que sí me parece es que muchas veces, y aquí un gran llamado que siempre me interesa hacer a todas las sociedades, sí seamos creativos, sí seamos innovadores, pero pensemos también en las consecuencias que puede generar nuestro acto de innovación, porque no me dejarás mentir que de pronto somos muy creativos, pero también para ver cómo evadimos la ley, cómo nos liberamos de un problema, cómo le sacamos más provecho a nuestros semejantes, o a veces, sin interesarnos nuestra naturaleza o nuestro cuerpo incluso, somos capaces de la persecución de un valor solamente económico, pues prostituir lo que la innovación debería perseguir, que es finalmente el bienestar humano. Ahora, decías tú, y justamente a eso quiero enfocarme ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos atrevemos a innovar más? Yo no creo que no nos atrevamos. Más bien, lo que sí te diría es que en términos del índice general de innovación bajo el cual se rige el mundo, y que este está ligado mucho a la generación de patentes y de derechos de autor, allí sí que hay un problema. ¿Por qué? Porque si poco hablamos de innovación, pues mucho menos hablamos del registro de las nuevas ideas y mucho menos hablamos de manera generalizada a la sociedad, que es la que está generando los nuevos productos, los nuevos servicios, de la necesidad de registrar todo esto, ¿no? Hoy, con las redes sociales, con la comunicación a la velocidad que corre y con la facilidad con la que podemos hacerlo, imagínate esto, en otras épocas necesitabas un set, necesitabas pues señal de televisión, un montón de recursos, y ahora simplemente nos conectamos y con pocos recursos podemos lograr igual o más alcance para los radioescuchas. Pero entonces lo que te diría es, me parece que en lo que tenemos que mejorar es en hablar de innovación y de sus materias asociadas que incidan justamente en ese índice general de innovación que nos permita reconocernos mucho más en el planeta universal, perdón, en el contexto universal. ¿Por qué? Porque déjame decirte un dato. De acuerdo con ese índice, México es el número 3 por debajo de Brasil y de Chile en innovación en América Latina. Entonces, este dato puede o no sonar en términos de las tradiciones de los dos primeros países que mencionaba, pero volteas a todos lados y ves justamente esta característica mexicana de todo el tiempo estar viendo cómo hacer mejor las cosas y vamos a orientarnos hacia allá, pues hay una riqueza que a mí me parece que debería posicionarnos en otro lugar. Pero vaya, pues hay procedimientos para poderla medir, ¿no? Así es, completamente de acuerdo contigo en todo esto que comentas. Es una situación que tenemos que estar hablando, revisando, y precisamente el Club de la Palabra quiere sumar a ello, a que pongamos los verbos adecuados para poder tener un discurso, un diálogo social que hable con fundamento, con bases de lo que es la innovación y lo importante que es para nuestras vidas. Tú eres columnista, tú escribes artículos y también has escrito libros, pero además creaste un movimiento interesante. Creaste un movimiento de enseñarnos
a revisar cómo hacer bien las cosas o cómo tener esa certeza de que las cosas están funcionando bien, que es un punto que nos interesaría mucho tocar contigo para ir preparando y orientando el hablar de la niñez y la importancia que tenemos que atender el sistema educativo mexicano para crear y creer en la innovación. Pero a ver, háblanos un poquito sobre este movimiento. Tú eres fundador del movimiento Tinky. ¿De qué habla este movimiento? Sí, mira, fíjate que Soy Thinky es un movimiento que tiene una historia peculiar en su nacimiento. La OCDE, la Organización para el Desarrollo para el Desarrollo Económico del Mundo, con base en París, sin duda que ha reconocido una metodología de innovación como la más ad hoc al desarrollo del servicio público. Y este es el design thinking o pensamiento de diseño. Déjenme decirles que a partir de la oficina en la que me encontraba yo laborando, encontré que mucha gente estaba, como comúnmente se dice, congelada, por razones muy diversas en las que no ahondaré. Pero en cada una de esas personas que fui entrevistando y dándome cuenta de que tenían mucho que aportar a la organización, resulta que encontraban no solamente títulos que los acreditaban en sus oficios, profesiones o grados, sino que además encontraba talentos adicionales. Aquel que podía hacer correcto uso de la palabra, aquel inclusive que podía dibujar con un tacto pues muy preciso por ser tatuador, te lo comento. Alguien que además era buenísimo para generar motivación en grupos numerosos. Y entonces un día una de ellas, Nancy, con quien también me precio de dirigir el programa de innovación pública en el INAP, me dice, oye, fíjate que los Thinkies quieren que les des una clase de prototipado, que es una de las fases del design thinking. Y le dije, ¿los qué? Los Thinkies. Y Thinkies, pues déjame decirte que viene justamente del verbo think, pensar en inglés, de allí design thinking, que es pensamiento de diseño. Y Thinky, pues suena, déjame decirlo así, suena sexy y cariñoso, ¿no? Porque es como hablar el diminutivo de un pensador. De allí que hoy tengamos aquí la obra de Rodin engalanando esta entrevista y que fuera una obra que nos regalara el pintor Abraham Mojica, justamente como emblema del movimiento Soy Thinking. Este movimiento entonces surge de esta manera. Yo me encanta el vocablo y de inmediato armo un grupo de WhatsApp con los compañeros que estaban laborando en temas de pensamiento innovador y les sugiero una definición de qué cosa es ser un thinky. Y entonces, luego de una interacción, que fíjense cómo innovamos desde usar una tecnología existente, WhatsApp, en lugar de ir y hacer una reunión tradicional y poner un pizarrón y a ver, complementaron. Y me fui derechito al Instituto Nacional de Derechos de Autor, al INDAUTOR, y registré qué cosa era ser un thinky. Y un thinky es una persona que además de su trabajo regular, está dispuesto a co-crear y colaborar en beneficio mutuo por el solo placer que provoca crear y ayudar, ¿no? Entonces, la cosa aquí es que no vayan a creer que yo me quedé con ese derecho de autor completamente, sino que a todos los Thinkies fundadores o originales los registré con partes alícuotas y les regalé su primer registro ante derechos de autor, justamente motivando y dando el ejemplo de que a veces las ideas hay que inscribirlas para que sumen al índice de generación de innovación nacional, ¿no? Dando un ejemplo, pero además generando toda una comunidad ahora enamorada de la innovación y encargada
de como yo se los ilustro, de, y esto puede ser un poco anticlimático por los momentos que vivimos, pero yo les decía, a contaminar el virus de la innovación, ¿no? Correcto. De manera tal que todas las organizaciones se vean permeadas de estas ganas de innovar correctamente y con metodología para lo que decíamos, generar valor y bienestar humano, ¿no? Entonces, así es como surge ese movimiento y el motivo es eso, estamos preocupados por generar bienestar mutuo por el solo placer de crear y ayudar. Y el movimiento Soy Thinky tiene dos brazos ejecutores. Es decir, ¿cómo logro ese bienestar mutuo? El primero de los brazos que le da responsabilidad social lo denominamos Muévete Thinky. Muévete Thinky es la parte social donde con gratuidad tenemos por lo menos tres objetivos. El primero, honrar a nuestros adultos mayores al reconocerlos como los guardianes de la cultura, los guardianes sin duda de los conocimientos que nos han traído hasta donde hoy estamos y por supuesto de las tradiciones. El segundo de los objetivos es cuidar a la naturaleza, a la madre tierra en todos sus componentes y finalmente no dejar atrás a nuestros semejantes en lo que se refiere a los temas educativos que en Soy Thinky reconocemos como las 8 habilidades diferenciadoras para enfrentar el futuro con éxito en el presente. Esa es la otra rama de Soy Thinky, la otra rama ejecutora se llama Thinky Academy. Y desde Thinky Academy lo que hacemos es impulsar 8 habilidades diferenciadoras. Esas son inteligencia emocional, innovación, educación financiera, la importancia de los procesos, administración de proyectos, principios de código, el respeto al planeta y al cuerpo y design thinking. Con estas 8 materias nosotros lo que queremos es dotar a niñas y jóvenes de todos los conocimientos necesarios a los que si les adicionas medicina, leyes, arquitectura, física, química o cualquier otro oficio que se te ocurra, te van a permitir eso, enfrentar el futuro con éxito en el presente. Porque dime si no, tú que saliste de la carrera en determinado año, decías, o soy servidor público, o trabajo en un despacho, o en una notaría, o pongo mi propio despacho. Pero ¿qué tal cuando te preguntabas, ¿y cuánto cuesta poner un despacho? Claro. La renta, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cuál va a ser mi modelo de negocio? ¿Cómo voy a ingresar? Todo eso nadie te lo enseñó en la carrera. Administrar proyectos, dar procesos, cómo mantener la calidad de atención a tus clientes, cómo innovar dentro del campo del derecho, por ejemplo. Todo eso no nos lo enseñaron. Así que lo que queremos hacer desde Soy Thinky es justamente tener esas habilidades, hacerlas virales, enseñarlas. Y cuando hablábamos de no dejar a nuestros semejantes atrás, pues justamente con la rama de Muévete Thinky, regalar un poco de lo que hemos aprendido y de aquello que soportan quienes asisten a nuestros cursos para poder llevar a cabo todas estas acciones sociales bajo el lema de que mientras más ganemos, más podemos ayudar. Totalmente de acuerdo y me encanta la idea y el concepto que manejas. Sin embargo, bueno, voy a hacerlo público, voy a tratar, vamos a innovar a Thinky Academy. Me voy a atrever a ver si no me expulsan en el primer ejercicio, pero ahora que mencionabas estas 8 habilidades, déjame decirte, no a manera de comprometer, bueno, sí, me voy a atrever a comprometer. Bien. Creo que hay una habilidad que podría sumar, si me lo permites, por favor. El ejercicio de la palabra. Sin duda. El ejercicio del hablar. Es decir, ¿cómo puedes lograr un éxito en el presente para tener un beneficio futuro, no únicamente personal, sino también colectivo? Ya en estos tiempos, la colectividad ha tomado un concepto interesante, mucho más diferente que la simple unión de personas, sino ahora tenemos que convivir, que compartir, porque de mi actuar depende
de la salud ahora en tiempos pandémicos del otro. Del que yo me cuide implica el que el otro esté bien. Entonces, fíjate que así como tú lo definiste, que a través del eje de investigación, pero también de la observación, en lo particular nos hemos dado cuenta en el Club de la Palabra lo importante y vital que es dominar el lenguaje del mundo que vivimos. Entonces, pues creo que vamos a trabajar, si me permites, generamos siempre un compromiso con nuestros invitados de trabajar en alguna propuesta quizás, si tú así lo permites, de poder crear una habilidad que se sume a estas 8 y poder incentivar el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, que finalmente también es una condición concatenada, inherente al ser humano, y que precisamente en el Club de la Palabra buscamos siempre estar innovando, aportando, compartiendo conocimiento a través de las que tú tienes para poder incidir verbalmente con el trabajo importante de hacer lenguaje, porque como lo decía uno de los grandes teóricos del lenguaje, el hablar genera actos, ¿no? El lenguaje genera realidades. Entonces, tenemos que caminar hacia allá. Sin embargo, por ahí me voy a colar con una pregunta para ir cerrando poco a poco la entrevista. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Qué pasa con la niñez, con la educación en nuestro país? ¿Tú consideras que ahí tendría que venir a apretar la tuerca, el tornillo y la tuerca para que la educación innovadora y creativa sea mucho más benéfica? ¿Estamos haciendo bien las cosas con la niñez? Mira, déjame antes de responderte, primero que nada, recibir tu ofrecimiento, comentarte que en la habilidad de inteligencia emocional, aunque la relación no pareciera tan clara de inmediato, ahí está el tema de la palabra, porque la inteligencia emocional debe generar en niñas, niños, jóvenes y no tan jóvenes seguridad. Y es que uno de los mayores miedos del ser humano, de acuerdo con las estadísticas, es el miedo a hablar en público, por ejemplo. Así es. Pero además de derribar ese miedo, está lo asociado a que una comunicación errática, pues simple y sencillamente no logra que el ciclo se complete de manera positiva, ¿no? El ciclo de la comunicación. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir a ti con todos esos reconocimientos en oratoria, querido Osiris? Que vaya que valoras este punto y que desde luego, como te decía, bienvenido, te invito a que incluso te sumes a curso, taller o plática al movimiento, y también te diría, y déjame también tratar de innovar aquí, porque igual como a ti, a nosotros nos interesa que con toda la gente que entramos en colaboración, deberías poder ilustrar esta importancia de la palabra con este tipo de cosas como pérdida y perdida, la falta de una coma, ¿no? O sea, que a los radioescuchas les recuerde la importancia y las confusiones, quizá en la manera cómica que los seres humanos aprendemos mucho jugando, y que sería una buena cosa que ahora yo te obsequio con mucho cariño desde Soy Thinking. Paso a dar respuesta a esto tan importante que me decías, la educación de nuestros niños. Mira, yo quiero decirte, y te lo digo con todas sus letras, cansado de verificar que te lleva más de 20 años tener un primer título que más o menos te saque adelante en la vida, y que más del 70% de la información que recibiste en todos esos años no la vas a utilizar. Es que me puse a analizar qué habilidades diferenciadoras, como en Soy Thinking le llamamos, podían hacer la diferencia. No pretendo decir que las escuelas sean inútiles. Lo que sí quiero decir es que hace falta una
revisión muy profunda a la malla curricular y a la detección de lo que hoy ya se reconoce como inteligencias diferenciadas. El mundo debe saber que tenemos que erradicar el mito de que alguien es exitoso cuando en una escala hecha por alguien del 0 al 10 alcanza las calificaciones más altas. Porque seguramente han escuchado que no todos los 10 valen. En efecto, los 10 pueden ser la recompensa de la manzana diaria a la maestra o también de una capacidad muy buena, pero reducida a una malla de estudios diseñada por alguien. ¿Y qué creen? Eso es lo que les decía, en el pasado, para resolver una circunstancia del pasado. Pero hoy, por eso insisto, en que tenemos que enfrentar el presente con base en el futuro, que no son bolas mágicas, ¿no? Entonces, yo a lo que sí llamo es, y en esta desesperación de decir, si no puedo modificar fuertemente el ámbito desde el Estado mexicano y modificar la educación, ¿por qué no observamos lo que está ocurriendo en otros países, en otros sistemas de educación, y vamos incorporando esto como unas materias que la gente vaya tomando según sus propias habilidades? Hay muchas formas de clasificarlas, pero por lo menos una de ellas clasifica en 11 las diferentes inteligencias y habilidades: musical, matemática, lógica, justamente del habla, la visual, la que se relaciona con la naturaleza, un montón de cosas donde los trabajos van siendo diferentes para cada persona. Y entonces el éxito hay que medirlo no en base en ceros y dieces o los números que están entre ellos, sino justamente en donde aquellas habilidades de las que estoy dotado, junto con el conocimiento básico que voy adquiriendo durante mi época de escolar, pueden sumar a que yo como ser humano produzca mi bienestar y en consecuencia el bienestar de la sociedad. Esto creo que hay que mejorarlo, Osiris. No, pues es un reto que tenemos todos y tenemos que entrarle, porque además hemos perdido esa capacidad de juego en el cual aprendíamos jugando, conociendo con la música, la poesía, el arte, la naturaleza misma, que es la gran maestra del ser humano, y se nos ha olvidado por poner primero la tecnología, que no estamos en contra de ella, pero para poder manejar la tecnología, pues tenemos que conocer el ambiente primero. Estimado Bogart, el tiempo es, bueno, el benefactor y el tirano de todo. Es lo que salva y cura, y el tiempo se nos está acabando, pero bueno, me refiero a acabando en esta emisión, que no será la última, porque tenemos que hablar de muchos más temas con Bogart Montiel, experto en innovación, maestro, abogado, creador de movimientos, escritor, columnista. Déjame pasar, si me permites, Bogart, a la última parte que nos encanta, y nos vamos tú y yo y tú, a hacernos de palabras. Nos vamos a hacer de palabras con Bogart Montiel. A ver, ¿estás listo, Bogart? Listo. Listo, este es el club de la palabra. Muy bien. Primera palabra: infancia. Felicidad. Creación. Lo que mueve el mundo. Oportunidad. Éxito. Idea. Innovación. Inteligencia. Motor. Formación. Aprendizaje. Juego. Placer. Educación. Necesidad. Disruptor. Wow. Kaboom. Y por último, curiosidad. Kill the cat.
Mejora el mundo. Muy bien. No, nos hemos hecho de palabras, amigas, amigos, con Bogart Montiel. Un placer tenerte en este programa. De verdad, gracias por esta oportunidad de dialogar, de hacer dialéctica, de convivir y compartir con palabras la innovación. ¿Dónde te encontramos, Bogart? Compártenos tus redes sociales, ¿dónde podemos saber más de ti? Sí, con mucho gusto. Antes de conocer más de mí, conozcan de Soy Thinky, justamente en Facebook y en Instagram, como Soy Thinky y Soy Thinky Oficial, respectivamente. Y si eso fuera difícil de escribir, porque lo reconozco, Bogart Montiel en Facebook, en YouTube, en Instagram también y en LinkedIn. Allí me pueden encontrar con muchísimo gusto, contesto a todo, así que todavía estamos en esa fase donde con muchísimo gusto pueden interactuar con un servidor, siempre en esta lucha incesante de servir, porque recuerden que el que no sirve, no sirve. Es correcto, es correcto. El que no sirve, no sirve. Y eso es cierto. Pues estás, ahora formas parte de este Club de la Palabra. Muchísimas gracias, Bogart, por estar con nosotros. Seguimos, gracias por estar con nuestra audiencia. Seguimos, esto es el Club de la Palabra.